De manera que, bueno, vamos entonces a compartir. A ver, ahí está, a ver, creo que está. Ahí se ve. Sí, Perfecto. Bueno, entonces lo que estamos en este momento comenzando es esta teología de la palabra de Dios, esta palabra que se hace carne. O sea, vamos a hacer un recorrido, tomando los puntos fundamentales de la historia de la salvación que ustedes deben haberlo visto muchas veces, pero esta vez queremos poner énfasis en la dimensión de la palabra. Ustedes saben que es infinito, esta revelación no se agota nunca, siempre aparecen dimensiones nuevas, siempre aparecen riquezas nuevas. Y por eso, este que es el año de la palabra, ya ustedes saben que este año les toca a los candidatos a diácono caminar en este año de la palabra, en esta etapa, en este ciclo de la palabra. Y por eso quisimos hacer, así como Marcelo va a hacer una cristología más centrada en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, yo voy a hacer una teología de la palabra que culmina en Cristo, para tratar de reflexionar sobre estos aspectos de la palabra, ya que ese es el tema que nos congrega, la palabra, ¿no? Entonces, vamos a ver si me permite la... Ahí está, sí, se destrabó. La palabra de Dios, la cantidad de atributos que a lo largo de la Biblia aparece en cuanto a la riqueza de esta palabra de Dios, ¿no? Es una palabra que crea, que inspira, ¿no? Crea desde el comienzo, todo, cielo y tierra, crea al hombre, inspira a los profetas, eh, desde el comienzo llama a Moisés, los patriarcas, inspira a los patriarcas, inspira a los israelitas cuando se convierten, mueven a la conversión justamente lo siguiente, ¿no? Es ese espíritu que sopla dentro y mueve a la conversión, esa palabra que justamente a través muchas veces de los profetas mueve a la conversión. Fecunda, como acabamos de citar en el texto de Isaías, una palabra que cae cuando desciende sobre la tierra como lluvia, de alguna manera fecunda, ¿no? No vuelve sin haber dejado sus rastros, sin haber dejado su semilla. Acompaña al pueblo de Dios, siempre esa revelación creciente acompaña al pueblo de Dios y termina en la plenitud de los tiempos esa misma palabra encarnándose, la palabra encarnada que es Jesucristo. Entonces de esto se trata un poco el camino, ver estas dimensiones de la palabra de Dios, ¿sí? Eh, de manera que un poco eso es el resumen también del programa que tienen ustedes, ¿no? Es empezar de a poco, ya les digo, yo no sé si algunos de ustedes creo que nunca, Juan Cruz, yo no sé si tengo el gusto de conocerte, me parece que yo en algún momento, estás muteado, me parece. no, no, estoy con el sonido puesto. Ah, Sí, soy del Bolsón y hace 7 años casi que estoy aquí en el Bolsón participando en la parroquia y también en nuestro barrio, en la capillita de la Sagrada Familia del barrio Luján. perfecto. ¿Ustedes se conocen? Bueno, sí, se conocen entre ustedes porque ya compartieron con Javier, así que ya se conocen en eso. ¿Alguien más quiere compartir? Porque no sé si ya les digo, yo soy muy colgado, Carlos, por supuesto, lo recontraconozco ahí de la comunidad de San José, ahí en Tinahuapi. No sé el resto, Ramón sí, ahí está ¿Qué tal, Carlos, ¿qué tal, Carlos? muchachos? ¿Qué ¿Qué tal? No tal? sé si lo conozco a Seferino, a Nico, no sé si quieren saludar o seguimos adelante, como ustedes quieran. Comentarle que la clase anterior éramos 11 Ujú.
Bueno, bueno, muy bien. Seguramente con todos estos problemas hemos tenido un poquito de deserción tal vez, ¿no? Porque empezó tarde. Pero bueno, entonces, como siempre, para los que no me conocen, como siempre, ¿no? Cuanto más participativo, mejor esto, ¿no? En esta introducción, ya les digo, ya sea a través de la participación, las dudas de ustedes en el momento vivo de la clase o después por WhatsApp. Yo siempre voy a tratar de dejar algún texto para reflexionar este, o alguna consigna, alguna pregunta, después lo vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, entonces decíamos estas características, ¿no? De la palabra de Dios. Si alguien quiere, ya les digo, hacer algún comentario, por favor no duden en hacerlo. Lo que vamos a hacer un poco yo lo pongo, no es exactamente una copia del texto que yo les compartí de René Latourelle, pero ahí ya mostraba la dimensión humana de la palabra. Y yo también quiero, antes de empezar, ¿qué tal, Ramón? ¿Qué tal? Antes de empezar a reflexionar sobre la palabra de Dios, mostrar lo que significa la palabra entre nosotros, la palabra humana, para entender después mejor esas dimensiones que la palabra de Dios asume. ¿Mm? Fíjense esto, ¿no? Empecemos por una reflexión de cómo a veces está tan degradada la palabra entre nosotros. No estamos hablando todavía de teología ni de la revelación, estamos hablando de la palabra humana, la palabra que intercambiamos entre nosotros en la vida cotidiana. Cómo esa palabra a veces tenemos mucho apuro, a veces es muy utilitaria en nuestras relaciones de intercambio, en negocios, comercio, en los transportes, en los lugares donde es tan anónimo, ¿no? Tan vacío de humanidad, ¿no? Y muchas veces usamos esa palabra como una especie de instrumento, de herramienta para una transacción, ¿no? La palabra es deme esto, le doy aquello, o la palabra también a veces impone límites, ¿no? Decir hasta acá, no me gusta esto, no, la palabra como que se defiende, pone límites ante un entorno que es agresivo, aclara muy bien hasta dónde tiene que llegar la palabra del otro porque me molesta, porque me importuna, porque no me interesa. Entonces, la palabra o como un elemento de defensa o como un elemento de intercambio, ¿no? Y muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces nosotros mismos es como que nos olvidamos de la riqueza y del potencial que tiene la palabra humana, ¿no? Es decir, conceptos tan ricos como dar la palabra. Cuando nosotros, un poco antes, ¿no? Se daba la palabra, era un compromiso de honor, el dar la palabra. No hacía falta un papel, se daba la palabra y ese dar la palabra, ese significado de dar la palabra, era volcar un compromiso personal hacia esa palabra que se daba, hacia ese compromiso, ¿no? O también la riqueza de intercambiar ideas, sentimientos, testimonios de vida, ¿no? Es decir, la palabra originalmente, la palabra tal como Dios nos dio esa capacidad, busca una relación interpersonal, busca tender un puente hacia el otro, no busca poner límites originalmente, no busca una transacción originalmente, sino que es un puente para llegar al otro, es un puente para establecer una comunión con el otro. Y en ese sentido, la palabra nos hace salir de nosotros, nos hace descentrar de nuestro egoísmo, de nuestro continuo mirarnos el ombligo y llegar al otro, abrirnos al otro. ¿Ven? Son significados originarios de lo que significa la palabra. Nosotros como
seres personales tenemos esa capacidad de expresar la palabra que llega al otro, que muchas veces en nuestro entorno cotidiano nos olvidamos. Muchas veces en nuestro entorno cotidiano la degradamos, ¿m? La menospreciamos. Pero no olvidemos, si bien no es que siempre vamos a andar por ahí tratando de hacer amigos, si vamos a un supermercado, bueno, podemos intercambiar dos palabras con la cajera, pero el encuentro verdadero y fructífero, que muchas veces por apuro podríamos tener con amigos, con prójimos, con personas que vamos a visitar, está ahí en potencia. No nos olvidemos de esa capacidad que tiene la palabra de buscar encuentro, de buscar comunión. No por usarla como una herramienta, no por usarla a manera utilitaria, nos olvidemos de que tiene un gran potencial y que Dios nos pide que desarrollemos ese potencial como encuentro, como comunión y para descentrarnos, como digo, de nuestro egoísmo, ¿no? ¿Algún comentario quieren hacer? Sí, yo te diría que somos privilegiados en este ámbito que nos movemos y le estamos dando importancia a la palabra, como le explicás vos. En la vida diaria, este, se malusa la palabra, se usa para engañar. Alguien te dice algo, te mira a los ojos y te está mintiendo. Entonces, vos después de un cierto tiempo también haces anticuerpos y tratás de defenderte de eso. Este es un privilegio que en este ámbito fantástico donde la palabra tiene que tener el valor que nos permite dar testimonio, que al otro permite recibir ese testimonio y hacer una amistad, una comunidad, como tiene que ser la gente en la iglesia, ¿no? Pero afuera es muy difícil. Es cierto, es cierto. Es muy importante. Ahora Nico levantó la mano, ya le vamos a dar la palabra justamente. Pero qué importante eso que vos decís, cómo también la palabra puede ser una especie de canal de mentira, de engaño. Bueno, vamos a ver incluso cómo la serpiente en el relato de la caída usó la palabra como vehículo de engaño, ¿no? Así que, por supuesto, también en ese sentido, la palabra a veces hasta ese punto puede degradarse. Sí, eh, adelante que quería participar Sí, hola Claudio, hola a todo el ¿qué grupo. tal? Eh, no, había visto esas cosas que viste que hoy vemos, es tanta la información que te llega por todo lo de las redes sociales, por YouTube, por todo, ¿no? Pero he visto un video, pero sí recuerdo el contexto, ¿no? De cómo se fue, cómo exponencialmente, a medida que nos acercamos a nuestra era, la mayor cantidad de palabras por persona por día que la gente habla. Antes hablaba menos palabras, pero a la vez, inversamente proporcional, cada vez se transmite menos. Antes las personas, vamos a ir, no sé, si querés 200 años atrás, era mucha menos cantidad de palabras utilizaban, pero transmitían algo, ¿no? Y ahora es como para decir lo mismo, por ahí usamos, no sé, 1000 veces más, no sé, por decir algo, ¿no? Hablamos mucho y transmitimos poco. Eso, nada, comentar eso. Posiblemente se hayan ido haciendo cada vez menos significativas las palabras que pronunciamos, más, más superfluas tal vez, ¿no? Hablar mucho para no decir nada, ¿no? Eso es un poco, creo que, en la dirección de lo que estás diciendo, ¿no? Que tantas veces, incluso cuando nos juntamos con afectos, con amigos, hablamos demasiado y a veces no nos animamos a abrirnos y a decir lo que tenemos más dentro, ¿no? Tal vez por timidez, tal vez por superficialidad, ¿no? Pero es importante eso que vos estás marcando, sí, sin duda. Pero bueno, el tema es que justamente el hombre fue creado así, como un ser
relacional, no sé por qué como un ser que está llamado a salir de sí y encontrarse con los demás, ¿no? Eh, y estos conceptos tenía una teología y una filosofía tan profundamente personalista, Juan Pablo II, habló mucho de este tema, era un gran filósofo personalista antes de ser papa, ¿no? Y ese personalismo se lo ve en todo su magisterio. Decía que la condición más profunda que tenemos los seres humanos es la de donarnos, esa capacidad de donarnos, ¿eh? Cuyo vínculo también es la palabra. ¿M? Y que ese sentido que encuentra la persona, lo encuentra mediante la entrega, mediante la donación a los demás. Ahí está la cita, es un catecismo, después esto está siendo grabado, él hacía, bueno, siempre se hacen esos catecismos de los miércoles, ahí está la fecha, pero este es el verdadero potencial de la palabra. La palabra, Dios nos la ha otorgado, esa capacidad de comunicarnos, en última instancia, para entregarnos a los demás. O sea, si bien le damos muchos usos a la palabra y muchas veces, por supuesto, muy válidos, la razón última de la palabra es la entrega a los demás, es amar al otro. Esa es la razón última y también decía Juan Pablo, es la razón última del ser. ¿M? O sea, la realización plena de la palabra se encuentra en la entrega hacia el otro, ¿no? Qué diferente con estos ejemplos que vimos de la palabra que establece límites o que es mentirosa, ¿no? Qué diferencia. De manera que, bueno, como decíamos, solo existo, no, o sea, no existo solo para mí mismo, existo para los demás. Y esto es algo que es profundamente cristiano. Ser es ser para otro. Un pequeño paréntesis que se me ocurre hacer aquí. Fíjense el ejemplo que nos da la Trinidad. Dios, que es una sola naturaleza en tres personas, esas tres personas son porque son donación unas a otras. El Padre en su palabra se da perfectamente al Hijo y el Hijo se da perfectamente al Padre. Y esa entrega perfecta es el Espíritu. Esa es la esencia misma de la Trinidad. Tres personas diferentes en una naturaleza que son personas en la medida que se donan infinitamente unas a otras. En eso consiste la Trinidad, en la perfecta donación de las tres personas una a la otra. De manera que fíjense hasta qué punto está fundado en nosotros esa capacidad que tenemos de darnos con la palabra. Como siempre digo, siempre si alguien quiere agregar algo, por favor, no duden en hacerlo. Y bueno, todo esto desemboca en que Dios mismo ha querido comunicarse a nosotros con la palabra. Recuerden que siempre Dios a la hora de dirigirse al ser humano, es decir, a la hora de revelarse, revelación o la palabra de Dios dirigida al hombre son sinónimos. La revelación es la palabra de Dios dirigida al hombre, que siempre recuerden, no se agota en la mera palabra. El gesto también es una manera de hablar, el gesto también es una manera de comunicar. Después vamos a ver que la Constitución Dei Verbum del Vaticano II dice que de esa manera se reveló Jesucristo, con hechos y palabras que se unen mutuamente, que se llaman mutuamente, ¿no? Pero hablamos de palabra en el sentido más integral, en el sentido de entrega, en el sentido de testimonio, en el sentido de transmitir un sentido al otro. Y esta historia de la palabra que Dios dirige al hombre, recuerden siempre, ¿no? Esa palabra que desde el principio crea todo,
encuentra su culminación en la encarnación de esa palabra que desde el principio Dios dio al hombre, encuentra su culminación en Jesucristo, en la encarnación de la palabra. ¿Mm? Acá mostramos cómo, digamos, nuestro punto de llegada, si quieren, la culminación, la coronación de este camino, donde Dios se entrega a la historia, a los hombres a través de la palabra, termina de una manera única e irrepetible en Jesús, que es la palabra hecha carne. Y decíamos que desde el principio, Dios, en Génesis 1, ¿no? El relato, ¿se acuerdan, no? De la tradición sacerdotal, del Génesis 1, todo ese gran capítulo que es una liturgia de la creación, donde Dios va creando todo por la palabra, el universo entero se crea por la palabra, ¿no? Empieza con hágase la luz y la luz se hizo, empieza a crear las diferentes realidades para que después sea como el gran escenario donde el hombre aparece en el sexto día. La palabra de Dios está en el origen de toda la creación. Y es muy importante eso, porque la palabra para la mentalidad judía no es solamente el nombrar algo, ese nombrar tiene relación, establece un vínculo con aquello que se nombra, con aquello. No es que simplemente Dios va leyendo un catálogo, sino que su palabra es poderosa, su palabra es fértil, su palabra va convocando las cosas al ser. Y análogamente, si recuerdan en Génesis 2, en un momento de la creación en el paraíso de Adán, llama a Adán a ponerle nombre a las cosas, a los animales. ¿Por qué? Porque quiere entregarle a la creación. El hombre al ponerle nombre a las cosas está Dios entregándole como el pastoreo, el dominio sobre esas cosas, porque nombrar no es solamente leer un rótulo. Por eso también la bendición y la maldición. Se convoca verdaderamente aquello que significa la palabra. Entonces la palabra es algo poderoso, es algo efectivo, es algo que pone en la realidad aquello que se está nombrando. Estamos hablando de Dios, por supuesto, que al ser todopoderoso, al nombrar, produce. Entonces la palabra de Dios que está en el origen de toda la creación. Y acá, si bien estamos adelantando la encarnación de la palabra final, no podemos dejar de mencionar que esa palabra eterna, que después en la providencia de Dios se encarnaría en la plenitud de los tiempos, está junto con el Padre desde la eternidad. Es decir, en el principio, como empieza el Evangelio de Juan, en el principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, es decir, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ¿no? La palabra está con Dios, con el Padre, y a través de esa palabra va creando todas las realidades. No es ajeno el Hijo a esa creación. Es decir, esa palabra que está desde el principio y llama a todas las cosas al ser, después se juega por nosotros y termina encarnándose y muriendo por nosotros. Hay todo un nexo muy rico en toda esta teología que camina meditando sobre esa palabra que se entrega. Empieza entregando ese poder, llamando a las cosas al ser. Y termina en ese arco creciente, entregando el Padre a su propio Hijo, que es la palabra encarnada, para que muera por nosotros en la cruz. Pero quería mencionarlo ahora, como esa palabra, que es el Hijo, que es el Verbo, está desde el comienzo actuando en la creación también. Como dice después también Juan más adelante, lo dice Dei Verbum, ahí tienen las citas, va a quedar grabado, ¿no?
En la palabra del Hijo fueron creadas todas las cosas y sin Él, el Hijo, nada llegó a existir. ¿Ven? No, no, porque uno a veces se imagina un Dios solitario, enseguida te doy la palabra, Alejandro, como no. Uno se imagina un Dios solitario creando y después viene la figura del Hijo, la persona del Hijo y después viene el Espíritu Santo. No, la Trinidad, ese Dios uno, desde el principio está actuando con su palabra que es el Hijo, ¿no? No se imaginen un Dios del Antiguo Testamento solitario y después el Dios del Nuevo Testamento aparecen tres personas en escena. No, Dios siempre es uno y trino y siempre actúa desde el comienzo de la creación. Y el Espíritu también, que aletea sobre las aguas. ¿Se acuerdan cómo empieza la descripción de Génesis 1, no? Sí, Alejandro. Sí, lo que quería consultar, con esto de que estabas hablando, se me vino a la cabeza. Frente a este misterio de la creación por la palabra, ¿no? Nosotros hoy, eh, a nosotros nos toca encontrarnos con eh, lo que es esta teoría de la evolución, ¿no? Nosotros como creyentes, de qué manera, o sea, cuál es la conducta que nosotros debemos asumir frente a esa teoría? ¿Es una conducta de alguna manera como de adaptación o de confrontación? O de Esto, adecuación? ¿Cuál vos sería te estás refiriendo a la teoría de evolución, ¿no? de la A la evolución? teoría Exacto. científica de evolución. Bueno, Sí. fíjate que hace 75 años ya el Papa Pío XII, en una encíclica que se llama Humani Generis, ya se refirió a esto y zanjó la cuestión, que muchas Humani veces, generis. Ujú, Humanis Generis, Humani ujú. Generis, que muchas veces, por una cuestión fundamentalista, se cree que hay un choque, pero no hay ninguna confrontación entre ciencia y fe, mientras que la ciencia y la fe se mantengan en sus propias disciplinas. Acá el Papa lo dice muy claramente, nosotros podemos aceptar la evolución material del ser humano desde las primeras especies, desde el primer, se cree que más o menos la vida tiene unos 4.500 millones de Claro. años, desde esa sopa Los organismos primordial, unicelulares y demás. Sí. exactamente, Ujú. esa sopa primitiva, los organismos unicelulares, más o menos unos 4.500 millones, que fue evolucionando después que salió del agua de los primeros anfibios, se fue adaptando, toda esa teoría de la evolución, ¿no? Que entre paréntesis Juan Pablo II dice que es más que una teoría, pero bueno, es una cuestión científica. Mientras que la teoría de la evolución se mantenga en esa fase científica que está señalando los mecanismos por los cuales la parte somática del hombre, la parte corporal del hombre llegó a existir, no existe ninguna incompatibilidad, y cito palabras del Papa Pío XII, mientras que se sostenga que el alma espiritual es comunicada directamente en el momento de la concepción del nuevo ser humano. Es decir, la parte espiritual no viene por una evolución, porque ahí caeríamos en un materialismo. La parte Claro, tal espiritual cual. es un don de Dios que confluye de una manera armónica con la unión del principio masculino y femenino en el útero de la mujer. ¿Mm? En el momento que el nuevo ser es fecundado en la unión del óvulo y el espermatozoide en el útero de la mujer, en ese mismo momento Dios confluye en esa creación para otorgar a ese nuevo ser la dimensión espiritual que todo ser humano tiene desde el momento de la concepción. A eso es lo que no tenemos que renunciar. ¿Cuál es el mecanismo somático por el cual el hombre llegó a ser así? Eso lo dice la ciencia. De todas maneras, hay toda una cuestión de providencia de Dios detrás que Tal cual, sería sí, sí, largo de sí. definir, pero que también fue preparando esa evolución a través de la sabiduría de las leyes de Dios para que el hombre tuviera la dignidad suficiente para recibir esa alma espiritual. No lo podía recibir una ameba. Tenía que recibir un ser con capacidad vocal, con una capacidad craneana para los pensamientos, bípedo, con pulgar opuesto en la mano, es decir, para hacer la Claro. cultura, los instrumentos, todo eso fue
guiando la providencia de Dios, pero una actuación sobrenatural de Dios en el momento donde aparece el nuevo ser humano, en el vientre materno, eso no es solo por evolución de la materia. Entonces el Papa Claro, lo que quiere salvar acá es que ahí es donde confluye la armonía. El hombre es materia y pudo haberse no solamente el famoso antepasado que son los primates, no el mono, sino claro, los primates que son como antepasados, sino mucho más atrás, una evolución que no tenemos por qué debatir eso porque no atenta contra la fe. Lo que tenemos que bien, sostener es que el principio espiritual del hombre no es material, ni viene por la materia, la evolución de la materia, sino que es un don de Dios. Eso es un poco la respuesta ujú, compatible, armónica a la teoría de evolución. Lo que pasa es que no fue claro, Darwin, porque Darwin no lo planteó así, pero hubo otros autores que tomaron a Darwin como un caballito de batalla para sus tesis ateas y decían que dado que el hombre se demostró que viene de los primates, no hace falta la hipótesis de Dios. Ahí es donde se invadió un carril que no correspondía porque eso no es claro, ciencia. Eso en todo caso es filosofía y mala filosofía, pero en ese terreno hay que hablarlo, ¿no? bien, Entonces, bien, bien, hay un evolucionismo ateo que no tiene nada que ver con la teoría de la evolución, que no tiene nada que ver, y hay también un fundamentalismo cristiano que dice, ah, no, el hombre fue creado de barro, entonces no puedo creer que haya sido ese, creado a partir de la evolución. Eso es fundamentalismo, es tomar las escrituras y hacerle decir las escrituras lo que no quieren decir las escrituras, claro. porque hay que Incluso creo que respetar. en nuestra Iglesia Católica tenemos ese grupo de personas, ¿no? Los creacionistas, ¿o no? A ver, después le damos la palabra a Nico, no Bien, me he olvidado, no bien, se preocupen. Los bien, creacionistas en realidad no tienen tanta cabida en la Iglesia Católica porque el magisterio está negando, o sea, hay un creacionismo cristiano que es decir que todo viene creado por Dios, pero hay un creacionismo militante que es más bien de los protestantes tal cual, que sí, sí, son creacionistas en contra de la teoría de evolución. Son dos tipos de creacionismo. bien, Hay un creacionismo que dice, no, incluso fijaron una fecha, que la Tierra fue mm, creada en tal fecha, que el hombre dice que se desciende. Esto también los testigos de Jehová lo creen, sí, las facciones más fundamentalistas de los protestantes lo creen. En Estados Unidos hay mucho de esto, hubo películas famosas del enfrentamiento entre... Pero son dos caricaturas, una caricatura de la fe y una caricatura de la ciencia. El gracias, evolucionismo, por un lado, que no es la teoría de la evolución, el evolucionismo que quiere hacer creer que todo es materia y que no hace falta la hipótesis de Dios, porque en el fondo lo que estamos diciendo nosotros es que la evolución es un mecanismo perfectamente posible, no lo estamos ni canonizando ni negando. Es una cuestión de los científicos y los científicos tienen que tener libertad para investigar. Pero el evolucionismo ateo, que es otra cosa, dice todo viene de la evolución y no hace falta ningún principio sobrenatural. Ahí es donde se está invadiendo terrenos y donde decimos no, el ser humano tiene una dignidad que le viene dada por Dios. Y por otro lado, la otra caricatura es el fundamentalismo, que es tomar los textos bíblicos y no respetando la intención del autor, no respetando los géneros literarios. El Génesis tiene es género mítico, los 11 primeros capítulos del Génesis, hasta la vocación de Abraham, se registra en un género mítico que es totalmente diferente al estilo que viene después. Entonces hay que ver la intención del autor, cómo usa ese lenguaje, qué género literario, porque la Biblia es una biblioteca y tiene un montón de géneros literarios. Entonces, el fundamentalista ignora, menosprecia todo eso que usó Dios, esas herramientas que usó Dios para comunicarse al hombre a través del autor humano, respetando esos modos del autor humano y sus destinatarios, entonces hace decir a la Biblia cosas que la Biblia no quiso decir, es decir, cosas que el autor inspirado, humano, inspirado por el Espíritu Santo, no quiso transmitir. claro. Entonces,
tomamos a la Biblia como si fuera un libro de ciencias, como si fuera un libro de arqueología, de biología, y eso no Claro, es la intención de la Biblia. No sé bien. si quedó claro, No, no, Alejandro. para mí quedó claro. Únicamente que me repitas el documento, así lo anoto. Sí, Humanis Generis, Humanis Generis, Muchas gracias. de Pío XII, 1950. Ahí lo vas a encontrar y vas a ver también la cita que hace sobre la teoría de la evolución. Después está Juan Pablo II, que también medita sobre eso y profundiza en esa visión donde no hay incompatibilidad. O sea, el católico que sigue creyendo, por eso hablé de creacionismo en cuanto a rechazo de la teoría de evolución De y acuerdo. decir que no podemos abrazarlo porque va en contra de la fe, eso no es católico, eso no está en consonancia con el magisterio de la Iglesia. Sí, un creacionismo que diga, yo defiendo que el hombre es creado por Dios, que es puesto en el ser por Dios, Dios si no nos quisiera en la existencia, no existiríamos. Y Dios, no solamente, eso todo el universo, y para nosotros también nuestra alma espiritual que viene comunicada por Dios. Eso sí Perfecto. tenemos que defenderlo, pero no el hecho de no podemos aceptar la teoría de evolución porque en la Biblia dice que el hombre fue amasado de barro. Bueno, eso es Claro. insultar los textos bíblicos. ¿Se entiende? Es decir, Bien, para el magisterio de la Iglesia no hay incompatibilidad y si hay algún católico que sostiene lo contrario hay que enseñarle el magisterio, nada más. muchas Sí, gracias. Nico, querías decir algo. Sí, no, para agregar algo, me acordé, en la facultad yo estudié en la Universidad Jesuita, y éramos todos de ciencias naturales, ciencias biológicas, y nos hicieron estudiar unos documentos finales muy lindos, no me acuerdo el nombre, estoy tratando de pensar, pero no me acuerdo, de lo que fue el proyecto Genoma Humano. El proyecto Ujú. Genoma Humano Y es Crick. un proyecto que se sacó sangre, una muestra de sangre de todas las razas de la Tierra, por eso habla de razas, no que hoy está esta corriente que dice que no hay más razas, y sí, hay razas. Se saca de todas las razas de la Tierra una muestra de ADN y se hizo todo un perfil, digamos, de ADN de todas las etnias, por así decir. Y los informes finales, hay uno muy, muy lindo. Aclaro que son toda gente atea, científicos, no tiene, ninguno No, no, pone. el director del proyecto, que es Crick, es profundamente cristiano. El libro final se llamaba algo así como La Biblia tiene razón, porque el documento final decía que todos los seres humanos de la Tierra descienden de un macho, que lo llama macho A, y de una hembra, que la llama hembra A. Después termina Mm. diciendo, pónganle el nombre que ustedes quieran, como diciendo Adán, Eva, Juan y Carlota, lo que vos quieras. Primero que me llamó mucho la atención eso, que todos los seres humanos están emparentados en un macho y Sí, una sí, se hembra. descubrió recientemente. Sí. Y lo otro que me encantó, nosotros que éramos de parte de agronomía del suelo, que estudió el contexto, o sea, todos los elementos con que forman a los seres humanos, y son los mismos elementos que están presentes en el barro: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Eh, Y hace hay- un paralelismo y es muy, muy colorido, ¿eh? Es lindo para buscarlo los documentos esos. Son los documentos finales del estudio del proyecto Genoma Humano. Mm. Nada, Lo quería que no comentar eso, me encantó. Gracias. Lo que no hay que caer, eso es muy interesante y muy sugerente, pero no hay que caer tampoco en lo que se llama el concordismo, es decir, hacer, por ejemplo, concordar los 6 días de creación con la edad del universo, cosas así. Hay una anécdota muy famosa cuando uno de los que elaboró la teoría del Big Bang, que era un abate, Lemaitre, se reunió con Pío XII para mostrarle su descubrimiento. Es famoso en el terreno científico el abate de Lemaitre porque es uno de los creadores, de los descubridores, no de creador, sino descubridor de este modelo del Big Bang. Y Pío XII se entusiasmó enseguida diciendo, pero hay una concordancia con los días de creación. Entonces ahí medio le tuvo que parar el carro, le mete, decir, son dos
ámbitos diferentes. No hagamos concordancia porque después aparecen otras teorías, como ahora las teorías que están apareciendo, que no hay un inicio, sino que el universo es eternamente pulsante o que hay multiverso, hay un montón de teorías. Entonces, no asociemos la fe con un modelo del universo determinado, porque si se llega a caer ese modelo del universo, va a caer nuestra fe. Entonces, nuestra fe no depende de un cierto modelo del universo, ni de un cierto descubrimiento científico que pueda... Es decir, sabemos que Dios mantiene al universo o a los multiversos, como quieran ahora las especulaciones dicen, es Dios, el único Dios el que mantiene en el ser al universo. Sea que ese universo haya evolucionado, como dicen las teorías, hace 14.000 millones de años, o sea que tengan un eterno retorno, o sean multiversos. Lo importante en esto es fijar nuestra fe en un Dios único creador de todo, y de todo significa todo. Todo el universo, sea eterno o no, todo el universo, sean multiversos o no. Dios es el Señor de todo lo existente. Entonces ahí, digamos, rescatamos lo fundamental de la fe, que va más allá de los modelos que pueden los científicos crear, que a veces, o elaborar, mejor dicho, que a veces tienen que cambiarse los paradigmas porque cambian, como pasó con el famoso paradigma de Ptolomeo y Copérnico, hubo que cambiarlo y ahí hubo confusión porque se me iba todo al demonio. ¿Qué pasaba ahí? El famoso caso Galileo, bueno, hay mucho para hablar sobre eso, pero espero que haya quedado claro esto, ¿no? No sé, Nico. No, no, simplemente eso, comentar el documento este del proyecto Genoma Humano me pareció interesantísimo. Sí, sí, sí. Sí, Que sí, termina esto, hablando de Adán y Eva. sí, sí, claro, de los primeros padres, los descendientes, esto, y Pío XII también habla sobre eso, que como que habría que sostener que hay por el tema del pecado original hay todo un tema, pero bueno, después léanlo ustedes, la Humane Generis. Bueno, de todas maneras, si no, no, pero me parece bárbaro que tengan esta curiosidad y vayan a las fuentes y van a ver cómo este, el magisterio ya hay veces que yo he escuchado gente que dice que, ¿cómo? Pero la iglesia no rechaza la teoría de evolución. Hace 75 años que esto está zanjado y por ignorancia respecto de esto que son encíclicas, documentos del magisterio, no un articulito perdido, siguen discutiendo cosas que el magisterio ya ha dado su palabra respecto de eso. Tenemos ese don nosotros que no tienen nuestros hermanos protestantes, ¿no? Que Cristo nos prometió que iba a esclarecer su palabra a través del magisterio por la inspiración del Espíritu Santo, especialmente, por supuesto, en las encíclicas, en los concilios, ¿no? Pero bueno, este, esto, y, y esto también que estamos hablando de ciencia y fe, como el universo también acá viene a cuento, lo que dice el Salmo, ¿no? Y lo que dice también la carta a los Romanos. La creación habla de su creador y ese famoso Salmo, ¿no? Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, ¿no? Cómo de alguna manera también el universo remite a Dios, ¿no? Hay todo un tema ahí muy, muy lindo, los múltiples caminos para encontrarnos con Dios, porque el universo habla de Dios y remite a Dios. El universo no puede dar razón de sí mismo. Así como el hombre es estéril si no brinda la palabra, el universo mismo está mostrando su contingencia, su incapacidad para existir en sí mismo. Remite, habla, grita, postula, como quieran llamarlo, la necesidad de alguien que lo haya puesto ahí en el ser. Eso también es un camino fascinante para recorrer, ¿no? Pero no solamente Dios habla al hombre y el hombre responde con el acto de fe, sino que todo el universo remite, habla de Dios, como dice el Salmo, ¿no? Esto es también muy lindo, ¿no? El camino de la belleza,
Bueno, las vías de Santo Tomás, el camino de la belleza, el camino del orden, el camino de la finalidad de las cosas. Todas las cosas uno ve que tienen su finalidad. Esto todo son cuestiones muy bellas donde el universo nos está hablando de Dios. Esto es ni siquiera es fe, esto es un paso previo a ese Dios que creemos que nos ha revelado, que quede claro. Este universo que nos habla de Dios es un paso que nos puede despertar los oídos al Dios que se ha revelado, ¿se entiende? Este universo que proclaman los salmos, que habla de Dios, puede ser la piedrita en el zapato, eso, ¿se acuerdan de esa expresión? Creo que Julio se acuerda de esa expresión, de una persona que es totalmente atea, puede empezar a dar que pensar, mirar a la creación, porque la creación está gritando también a su manera esa palabra, ¿no? Entonces también acá podemos reflexionar sobre la palabra de Dios que se manifiesta en la creación y cómo conduce. Repito, esto no se trata, eso es un itinerario de la razón, no estamos acá hablando del Dios de Jesucristo porque eso es la revelación, la palabra de Dios que se va dando a través de la historia de salvación. Esto es el universo que le habla a cualquier persona, aunque no tenga fe, de la existencia de ese creador que lo ha puesto ahí. ¿Algún comentario sobre esto, por favor? A ver si alguien quiere. ¿Se entendió esto que dije? ¿Alguien quiere mencionar algo? Ahora bien, de entre todos, de entre toda esa creación que habla de Dios, toda esa creación, el hombre tiene una dimensión especial, porque es interlocutor de Dios, es el que Dios ha elegido para entrar en diálogo con él. Dios crea entonces, recapitulando, esa palabra que es rica, esa palabra que es fértil, esa palabra que es fecunda y llama a todas las cosas al ser, y tal es así que es poderosa, que convoca las cosas y que toda la creación habla de ese creador y que el mismo verbo de Dios está al comienzo actuando, Padre, Hijo y Espíritu, en esa creación, en esa palabra que se da y que se entrega. Quien Dios eligió, porque esa palabra, si no encuentra un receptor de esa palabra y alguien capaz de responder a esa palabra, queda en el vacío. ¿Se entiende? La palabra que nosotros damos en la vida cotidiana, se la damos a otro. Si hablamos demasiado solos, podemos estar medio locos. Es decir, cuando expresamos una palabra, tiene que haber en general, podemos pensar un poco en voz alta, no es tan grave, pero tiene que haber tarde o temprano un destinatario de esa palabra. El destinatario de la palabra de Dios que va revelándose a través de la historia es el hombre. Porque es capaz, es el único ser capaz de responder a esa palabra. Responder que tiene la misma etimología que responsabilidad. Responde, está llamado a responder a esa palabra. Entonces el hombre es el interlocutor de Dios, o dicho de otra manera, más poética me imagino, el hombre fue llamado por Dios a una amistad con él. Amistad donde Dios llama y el hombre responde. Esa amistad de la ida y de la vuelta, del hombre que responde con su acto de fe al llamado de Dios, ¿no? Entonces el hombre es el único ser capaz de dialogar con Dios. Y esto se ve, esto es un tema de antropología teológica, pero se ve en esos dos primeros capítulos del Génesis por todas partes, ¿no? Esto de que fue creado imagen y semejanza significa justamente que fue creado con esa capacidad de expresarse, esa capacidad espiritual de darse al otro, ¿no? Y es capaz de dialogar, es capaz de responder ante Dios como aparece después en el Génesis 3, en el relato de la caída, ¿no? Entonces, como dice la Dei Verbum, conocen el Dei Verbum, va a ser uno de los, está ahí, si no, se los voy a compartir después, es un documento del Concilio Vaticano II,
que se desarrolló entre 1962 y 1965, el último concilio ecuménico de la Iglesia que produjo documentos muy importantes, esta constitución Dei Verbum, es decir, la palabra de Dios, habla justamente sobre esto, ¿no? Sobre la revelación divina, sobre la palabra de Dios. Y en su número 2 dice que el Dios invisible habla a los hombres como amigos para invitarlos a una comunicación consigo mismo. Dei Verbum 2. ¿Ven? Se dirige a los hombres como amigos, no es el Dios primordialmente castigador, tiránico que parece aparecer en el Antiguo Testamento, sino que si uno analiza bien esa historia de la revelación de Dios, es un Dios que invita a la amistad, es un Dios que invita a la comunión. Y por eso esa palabra que se dirige y el hombre como interlocutor capaz de responder a esa palabra. Dios quiere establecer una amistad con el hombre. Y el hombre de su libertad está ante el desafío de responder o no, ¿no? Entonces Dios crea para comunicar su amor. Y con esto dejamos acá porque ya después hablamos más en la próxima de otro capítulo. Pero fíjense esto qué lindo. Fíjense esta observación, ¿no? Porque Dios no necesitaba al hombre para que sea su interlocutor, porque Dios no es un Dios solitario. Dios es perfecta comunicación de amor entre las tres personas. Dios Padre verdaderamente se comunica y ama a Dios Hijo porque es una persona diferente que el Dios Padre. Para que exista un amor, una comunicación, tiene que haber dos personas diferentes. Bueno, el Padre y el Hijo son dos personas diferentes. Y esa comunión de amor es tan fuerte que el Espíritu es lo que se llama expirado, es engendrado en esa actividad de amor infinita entre el Padre y el Hijo. Es decir, ¿a qué voy? El Dios en sí mismo es comunión de amor y no necesitaba al ser humano para hablar, para comunicarse, para tener un otro al que amar. Y sin embargo, en un gesto absolutamente sin parangón, sin comparación, crea al universo y al hombre para que participe en ese gozo de esa comunicación que hay en el seno de la Trinidad. No necesitaba al hombre para realizarse, ya era plenitud en esa comunicación. Y sin embargo, ahí donde no había nada, crea a un ser humano para que participe en esa comunión y esa amistad, ¿no? Entonces la palabra de Dios, como decíamos, no solo crea las cosas, sino que quiere compartir su vida divina. No solamente crea la materia, crean las cosas, el universo, las galaxias, los multiversos, lo que quieran, sino que además busca al ser humano para compartir su propia vida íntima. Esa palabra que busca compartir lo más íntimo de sí al hombre. Es un gesto libre y amoroso. No es obligado por ninguna fuerza, por ningún mecanismo. Si hay algo que está clarísimo en la doctrina de la creación, es que es un gesto de creación libre. Y ahí es muy lindo contrastarlo con otras visiones de esa época, de la época en donde los judíos estaban rodeados de otra cultura, donde hay mitos donde la creación es por la lucha de monstruos y dioses que crean y se derrotan mutuamente y con el miembro desgajado o con la sangre de otro dios se crea tal y tal cosa. Acá no hay confrontación, acá no hay lucha, acá hay un Dios soberano llamando a las cosas a ser. Y por un acto libre, no por un conflicto donde ese conflicto genera las cosas, ¿sí? Entonces, como dice también en el libro de los Proverbios, Dios quiso revelarse para hacerse amigo del hombre. Y ahí terminamos por ahora, porque